Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. Ya era bien entrado mayo, pero hacía un frío helador en la aldea de lo alto de la montaña. Era ese tipo de frío que al notar la inminente irrupción del verano, se esconde en los rincones sombríos y húmedos y solo sale a última hora, cuando los paseantes en manga corta se han confiado. Un frío seco, afilado, rabioso, porque sabe que su tiempo se acaba hasta el siguiente invierno. Por eso, pese a la fecha, en Pedrafita do Cebreiro el invierno parecía aún cómodamente instalado y no tenía pinta de querer irse a ninguna parte. Laura sintió una ráfaga de viento cortante y se subió el cuello de su abrigo con un estremecimiento. Hacía solo 2 horas que ella y Carlos habían llegado hasta allí y les había dado tiempo de sobra de recorrer toda la pequeña población. Manuel Loureiro nació en Pontevedra en 1975. Es escritor, abogado y presentador de televisión, que además ha trabajado como guionista en numerosos proyectos. En la actualidad colabora como articulista en diversos medios de prensa escrita de ámbito nacional y como comentarista en Radio Nacional de España. Su primera novela, Apocalipsis Z, El principio del fin, comenzó como un blog en Internet que escribía en sus ratos libres, pero que se transformó en un fenómeno viral. La novela se publicó en el año 2007, convirtiéndose rápidamente en un bestseller. Después escribió Los días oscuros, La ira de los justos, El último pasajero, Fulgor y 20. Su última novela, La puerta, le ha consolidado como un autor de referencia en el panorama literario español e internacional. Manel Loureiro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, octava novela ya. En esta ocasión hemos ido de unos géneros a otros y ahora nos encontramos. Tampoco hay mucha diferencia, bueno, quizás sí, entre la novela negra al thriller, pero aquí nos centramos en otro terreno diferente al de su última novela, al de La puerta, pero seguimos por terrenos gallegos. Entiendo que porque lo conoce bien. Pues sí, la verdad es que sí. Si utilizo Galicia es por varios motivos. Primero, porque como muy bien dices, es un terreno que conozco a la perfección. Bueno, llamándome Loureiro, la verdad es que no engaño a nadie. O sea, soy gallego por los 4 costados. He nacido, he crecido y vivo en Galicia, entonces es algo que conozco. Después, hay otra cosa que es muy importante. Galicia me ayuda como un personaje más en las historias. El clima, el paisaje, los bosques, la lluvia, la humedad, el paisaje humano, ese carácter que dicen que tenemos los gallegos reservado y desconfiado, que es cierto en parte. Todo eso dan los elementos perfectos, es el chup chup perfecto para hacer una especie de caldo de fondo, un ruido de fondo que hace que al final donde transcurre la historia no sea simplemente un lugar, sino que sea un protagonista más. En Galicia hay una mujer, Laura, está comiendo en un restaurante, se ausenta un momento y cuando vuelve falta su comensal, su compañero, falta la otra persona con la que estaba en ese restaurante y ahí comienza una historia que tiene todo que ver, le piden para recuperar a su acompañante con vida, pues una misión que debe cumplir en 7 días. Y aquí se convierte en una mezcla de Robo a lo Ocean 11, a Las Vegas, con una serie de espías. Porque Laura tiene ahí una parte, si nos la quiere contar, que no estropeemos mucho, hay una parte, una característica suya muy importante. Sí, la verdad es que en La ladrona de huesos, como en todo thriller, hay que tener muchísimo cuidado con lo que cuentas y lo que no cuentas, porque todo consiste en que el lector se lo pase muy bien, que disfrute mucho leyendo y que las sorpresas y los resortes salten a cada momento. Como bien dices, empieza una noche de mayo, una noche lluviosa de mayo, como estos días aquí en Galicia, cuando de repente pues desaparece la pareja de Laura en un restaurante, se esfuma sin dejar rastro. Tal es así que incluso llega a pensar si se estará volviendo loca, porque hasta los camareros aseguran que ella ha estado sola todo el rato. Cosa que no es cierta, como enseguida descubre por un pequeño detalle casi inapreciable que se le ha pasado a todo el mundo por alto, pero no a ella. Recibe una llamada que le dice que si quiere volver a ver a Carlos, su pareja, con vida, tiene que hacer algo aparentemente imposible.
robar los huesos del apóstol Santiago de la Catedral. Entrar en esa Catedral de Santiago, en esa meta del Camino de Santiago, ese sitio tan conocido, tan visto 1000 veces pues, por quien haya estado allí o por televisión, entrar en la cripta, uno de los sitios más vigilados y visitados, coger los huesos y salir con ellos. Aparentemente es imposible. Solo tiene 7 días y aún así va a intentar hacerlo. Este es el inicio de La ladrona de huesos, una historia de un robo aparentemente imposible, en el que además también se mezcla el propio pasado de Laura, se mezclan todas las piezas de su vida que ella desconoce, porque además cuando Laura empieza esta historia no es capaz de recordar nada de su vida, pues sufre una amnesia, un estrés postraumático después de un accidente, un atentado, y a partir de ahí esa reconstrucción de su vida, esa planificación del golpe imposible, del golpe perfecto, será lo que arrastra al lector a través de todas las páginas de La ladrona de huesos, donde efectivamente algún espía y alguna historia sorprendente, muchas mentiras, bastantes respuestas y unas cuantas sorpresas esperan al lector y a la lectora por el camino. Supongo que para escribir una novela como esta, esto no es en un mes ni en 2 meses, sino que es un trabajo generalmente a veces de años que se empieza y se continúa. Por lo tanto, supongo que es una curiosa coincidencia que a día de hoy aparezcan espías rusos y aparezca un software espía también y por lo tanto es casualidad, pero bueno, bienvenida sea, ¿no? Mira, cuando estaba escribiendo la novela, evidentemente la escribí hace, pues va a ser casi, cuando entregué el manuscrito debía ser a finales del año pasado, ¿no? Octubre, noviembre del año pasado. Imagínate si ha pasado tiempo, porque los ciclos editoriales son largos. Y en aquel momento, bueno, pues lo de la guerra de Ucrania ni se adivinaba en el horizonte, lo de Pegasus ni siquiera se había asomado a los titulares. Sí que es verdad que tengo una cierta tendencia a hacer de adivino de mercadillo en mis libros y tengo el olfato de adivinar cosas de las que se van a hablar meses más tarde. Entiendo que es una coincidencia, que es una casualidad, pero bendita casualidad. En todo caso, al final no es más que un reflejo, cuando estoy escribiendo, de algo que ya está latente, que es algo que se palpa. Por ejemplo, la presencia de espías rusos en La ladrona de huesos obedece a que siempre, desde hace mucho tiempo, tenía ganas de contar esa historia sobre las redes de espías, las antiguas redes de espías soviéticas en la Europa Occidental, que ahora son las redes rusas de espionaje en la Europa Occidental. No olvidemos que Vladimir Putin, el presidente ruso, es un ex-espía de la KGB. Es una persona que conoce perfectamente ese funcionamiento, que obedece a una mentalidad un tanto paranoica de Rusia con respecto a Europa. Siempre nos ha visto con una cierta desconfianza. No es de ahora, es de hace muchos años, pero esa mentalidad explica muy bien y nos ayuda a entender muy bien cosas como las que estamos viendo estos días en Ucrania, por ejemplo, porque obedece a esa acción y reacción que ha caracterizado a la política exterior rusa desde hace siglos, me atrevo a decir. Y lo del software espía, bueno, pues quizás es algo que en el fondo ya podemos imaginarnos desde el punto de vista en el que, mira, muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo tienen cerca de ellos, en estos momentos, un teléfono móvil, un teléfono inteligente. Quizás ahora mismo lo estén mirando con desconfianza cuando se den cuenta que lo que llevan encima es una cámara de grabación con micrófonos que puede estar grabando en cualquier momento todo lo que dicen, todo lo que escriben y todo lo que ven cuando navegan por Internet. Hemos decidido, por comodidad, incorporar en nuestra vida a un compañero fiel en forma de aparato electrónico, pero que se puede transformar en nuestro peor enemigo si alguien consigue hacerse con su control y si ese alguien son las manos equivocadas. Desde luego. Yo el otro día por casualidad estuve mirando los permisos en privacidad, echando un vistazo, y hay un montón de aplicaciones que tienen nuestros permisos, se pueden denegar en el teléfono, para escucharnos, y no tienen ni por qué. O sea, hay aplicaciones como una linterna, no tiene por qué tener permiso para acceder a mi micrófono, pero si le damos a aceptar a todos, que es lo que solemos hacer porque vamos con prisa y no nos paramos a ver todas esas condiciones que nos piden o esos requisitos, y yo creo que quizás sería un ratito interesante si cualquier oyente se pone a mirar en su teléfono móvil las cosas a las que les da permiso sin darse cuenta en sus aplicaciones,
quizás asusta tanto como leer La ladrona de huesos, ¿no? Ese tipo de cosas que están en nuestro día a día y nos hemos acostumbrado, ¿no? Sí, porque es que esa reflexión que haces es verdad. Es decir, y ahora mismo estoy seguro que hay un montón de gente que nos está escuchando y está frenéticamente dándole a los botones. Dice, ¿dónde estaba eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo está buscando. Bueno, pues tranquilos, no pasa nada. Quiero decir, aunque sí que es verdad que aparece muchas veces, no es probable que haya un señor en una cabina oscura, en un edificio perdido en el este de Europa con unos cascos puestos escuchando lo que dice. Aunque podría ser si quisieran. Pero en el fondo refleja una realidad de un mundo que cambia apresuradamente, donde la tecnología y la tradición chocan con mucha fuerza. Eso es lo que se cuenta en La ladrona de huesos. Una mujer que tiene que robar algo aparentemente sin valor, unos huesos viejos, unos huesos decrépitos que están depositados en el fondo de una cripta. ¿Qué valor tiene eso? Nadie le pide que esté robando una estatua de oro o un cofre lleno de piedras preciosas, sino que le pide unos viejos huesos de los que ni siquiera se está muy seguro de su autenticidad. Y ahí es donde entra, fíjate, ese choque entre ese mundo antiguo y ese mundo moderno en el que vivimos. El valor de los símbolos, la fuerza de los símbolos y cómo en un mundo en el que vivimos hoy de alta tecnología, de espionaje, de dispositivos móviles ultramodernos en nuestro bolsillo, al mismo tiempo algo tan antiguo, tan cargado de energía como un símbolo puede tener una importancia vital. Hablando de ese choque, también cuando uno lee La ladrona de huesos, nota que el estilo es muy diferente al que algún lector más veterano pues podía encontrarse en novelas más clásicas, porque quizás debían describir más las cosas, porque no tenemos la imagen. Nosotros venimos de un mundo que más y quien menos comemos mirando una pantalla o merendamos o nos tomamos un café mirando una pantalla y tenemos una capacidad o una memoria, unos conocimientos audiovisuales que entiendo que también afecta la manera al estilo de su escritura, ¿no? A mí me da la sensación de que no hace falta describir tantas cosas, porque ya la imaginamos directamente, ¿no? Nuestra cabeza ya va enganchando, ¿no? No sé cómo le afecta eso en la escritura. A mí me da la sensación que lo tiene muy presente. Ha cambiado mucho la manera de contar las cosas. Eso que dices es algo que no puedo estar más de acuerdo y que obedece a que la cultura audiovisual nos ha dado una serie de piezas de las que, por ejemplo, la generación de nuestros abuelos carecía y a la vez la generación de sus abuelos carecía y nosotros carecemos con respecto a las que nos seguirán. Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando contigo y te describo una escena que transcurre en un cuarto de baño, donde el vapor lo llena todo porque sale de la bañera, está la cortina de la bañera corrida, se adivina una figura duchándose al otro lado, el agua gotea por las paredes y se ve una mano con un cuchillo que avanza lentamente. Es que ahora mismo sé lo que está sonando, sé el sonidito que está sonando en tu cabeza y en la cabeza de muchos oyentes. ¿Y por qué? Porque es que ya tenemos una serie de iconos tan clavados en nuestro subconsciente que ahora cuando contamos las historias las contamos de una manera muchísimo más visual, muchísimo más directa, muchísimo más rápida, que genera un montón de retornos diferentes en la mente de las personas que están leyendo. Cuando Benito Pérez Galdós escribía los episodios nacionales y describía en Trafalgar una batalla naval, necesitaba un buen tramo para explicar cómo era eso de estar en un barco de madera en el que le están lanzando bolas de plomo desde otro barco, porque afortunadamente muy pocos de sus lectores, si no alguno, había sufrido esa experiencia. Hoy en día cualquiera ha estado a bordo de un galeón pirata, en Piratas del Caribe, o en cualquiera de las películas clásicas de Errol Flynn y sabe perfectamente, por lo menos tiene una imagen en su cabeza que refleja esa realidad. Eso hace que sea que el oficio de contar historias cambie porque te tienes que adaptar a los nuevos tiempos y tienes que ser capaz de saber que tus lectores van a entender rápidamente, con 3 o 4 pinceladas, algo que les va a llevar allí y que se lo tienes que dar después mucho más elaborado porque ya los tienes situados en el escenario. Una vez que los tienes situados en el escenario, lo que tienes que hacer es que la acción sea tan vívida, tan real, que se lo estén pasando tan bien, que estén sucediendo tantas cosas a su alrededor, que lo único que quieran hacer sea pasar páginas sin parar hasta llegar al final para disfrutar de la aventura. En un mundo, además, con ese código audiovisual que ya tenemos y de un montón de lectores, porque ahora leemos mucho, lo que nos cuesta es prestar atención. Y por eso ahí en el libro plantea ahí como algunos acertijos.
para engañarnos un poco, ¿no? Pensamos que sabemos por dónde va Manel ahora, por dónde va Laura ahora, pero de repente, pues no era lo que uno pensaba, ¿no? Porque supongo que eso también es importante, ¿no? Porque leemos mucho, pero a veces son stories en Instagram y cositas así, y nos cuesta mantener la atención a los lectores de ahora, ¿no? La ladrona de huesos es un thriller, y como todo thriller tiene que estar lleno de giros, de sorpresas, de pequeñas trampas para aquellos lectores más avezados que tienen esa sensación de ya sé qué es lo que va a pasar dentro de 20 páginas. Y cuando llega ese momento resulta que no es así y es una sensación de desconcierto de ¿pero cómo es posible? Si estaba seguro que iba a ser así, si estaba seguro que esta persona iba a actuar de esa manera. Y no sucede. Entonces, al final lo que estás jugando es a un juego del gato y el ratón con los lectores en los que ellos tratan de llegar antes que tú y antes que los protagonistas a la solución de los enigmas. Eso es fundamental para que una historia avance. Y sí, efectivamente, hoy en día, por raro que suene lo que voy a decir, leemos más que nunca. En la historia jamás se había leído tanto como hoy en día. Pero claro, es verdad que lo que leemos normalmente son historias muy cortas, pequeños mensajes de WhatsApp, pequeños tweets de Twitter, pequeños mensajes de Instagram, y eso nuestro cerebro lo almacena de otra manera. Es una lectura, una memorización de usar y tirar, por decirlo de alguna manera, porque eso va a una parte, a la retentiva a corto plazo de nuestra cabeza. Por eso, cuando tú escribes una novela, cuando escribes un libro como La ladrona de huesos, que te va a llevar durante cientos de páginas, hasta el final, tienes que poner muchas anclas en el camino y poner muchos puertos en ese camino para que la lectura sea ágil, sea entretenida, sea divertida, pero que al mismo tiempo tenga algún respiro de vez en cuando. Con este ratito que hemos echado de conversación, yo creo que sea suficiente para que usted, oyente, se acerque a esta obra de Manel Loureiro, La ladrona de huesos, editado por Planeta. Poco más de 500 páginas para disfrutar a un precio, pues lo puede encontrar según si pilla o no oferta, por 21 euros, pero les invito a que vayan a su librería de confianza y lo pidan porque, bueno, pues hace poquito que ha salido, así que no va a tener ningún problema, que seguramente está allí en una estantería y lo mismo hemos pasado por delante y no lo hemos visto. Le pedimos al dependiente que nos ayude. La ladrona de huesos es esta obra de Manel, con robos, con reliquias y con el Camino de Santiago de fondo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.